Hola, muy buenas noches a todos. Te puedes poner la cocinada, mira. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Muy buenas Buenas noches. noches, maestro. Buenas noches. Tere Cervantes. Muy buenas noches, Tere. Hola, buenas noches, profesor. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Le doy la más cordial bienvenida al módulo 23. Estamos en la semana 2, en la unidad 2. Estamos empezando con lo que es el tema de diseño del proyecto de solución. Esta semana tiene como propósito el aprender sobre la viabilidad del proyecto a través del diseño del proyecto de solución. Durante esta semana vamos a estar valorando, validando cada uno de los recursos que vamos a estar necesitando para la viabilidad de un proyecto. ¿Por qué es importante que un proyecto sea viable? La palabra viabilidad o análisis de prefactibilidad que se determina dentro de un proyecto viene determinado con el fin de saber si el proyecto se puede llevar a cabo o no. ¿Cómo podemos saber realmente si un proyecto es viable o no es viable? Precisamente a través de las fases que estamos elaborando, a través de establecer correctamente las actividades, las tareas, los recursos que vamos a necesitar para elaborar un proyecto a largo plazo y a su vez también la importancia de la división del trabajo, la descripción de un perfil, qué perfiles son los idóneos que van a ocupar dentro de nuestra organización o dentro de nuestro proyecto. Todo eso tenemos que hacer un análisis reflectivo sobre los temas que estamos tratando y qué perfiles son los necesarios, por ejemplo, qué especialistas son los necesarios para poder llevar a cabo cada una de las tareas. Retomando un poco de información de la fase anterior, de fase 1 y fase 2, ustedes pudieron visualizar lo que era la estructura de un objetivo general, la estructura de un objetivo específico, la estructura de una meta y la importancia de la justificación. Determinamos que el objetivo general era iniciaba con un verbo en infinitivo, tenía el objeto, tenía una temporalidad, temporalidades que son a largo plazo por la naturaleza de los proyectos que estamos realizando. A su vez, los objetivos específicos tienen la misma estructura. Lo que los diferencia es que el objetivo específico son los pequeños pasos que se necesitan para elaborar el objetivo general. Entonces, si el objetivo general es a largo plazo, el objetivo específico son a corto o mediano plazo. Y las metas que al igual que tanto el objetivo general como los objetivos específicos inician con un verbo en infinitivo, estas nos ayudan a determinar qué es lo que vamos a esperar sobre el proyecto, hacia dónde nos dirigimos. Ya es el camino final hacia donde nosotros visualizamos, como decir, la parte final del proyecto, qué es lo que estamos buscando, qué es lo que esperamos con esos objetivos específicos. Y entonces, la justificación. ¿Por qué venía la parte importante de justificar un proyecto? Era el por qué lo están realizando y para qué lo están realizando, con qué fin, a quiénes iban a apoyar, qué solución les iban a brindar, cuál era la importancia del proyecto que ustedes realizaban. Por eso, dentro de la justificación que se les solicitaba dentro de la fase, era muy importante que ustedes explicaran a su público objetivo, porque les comentaba que era como que ustedes tuvieran a las personas enfrente de ustedes, estuvieran ya enfrente a su comunidad y el día de hoy les estuvieran explicando cuál es el nombre de su proyecto, dónde lo van a realizar, porque también podemos confundir a la sociedad si no le determinamos exactamente dónde estamos realizando el proyecto. Si solamente los beneficiados va a ser nuestra colonia, si solamente los beneficiados va a ser la sociedad en conjunto, si va a ser el Estado, si va a ser la nación, para que ellos determinaran hacia qué rubro se dirigen, hacia qué estadísticas se dirigen. Y de igual manera, ¿qué les iban, o sea, cuál era el plan de acción que ustedes proponían para darles una solución y qué beneficios tenían ellos? Porque esto era la parte de decir ganar, ganar. Yo gano, ustedes ganan. A la vez que yo realizo mi proyecto, ustedes también ganan
con estar solucionando un problema y que ya no lo van a tener porque en conjunto el trabajo, sociedad, líder de proyecto, íbamos a tener la meta de una satisfacción o el cumplimiento de una necesidad. Durante esta semana vamos a estar visualizando dos fases. Esas fases se denominan, ¿qué es lo que es fase 3 y fase 4? La fase 3, lo que nos representa son las actividades, tareas y recursos. Les voy a adelantar un poco sobre esa tabla que está solicitando la plataforma. La tabla que solicita la plataforma durante módulo 23, porque algunas preguntas que me han llegado al chat en generalizadas, es que durante ustedes en su módulo 22, por ejemplo, hicieron un diagrama de flujo, y también hicieron algo parecido a la tabla de actividades, tareas y recursos. Sin embargo, todo lo que se solicita durante módulo 23 es muy distinto a lo de módulo 22. Por eso tenemos dos módulos diferentes. Módulo 23 ya es un módulo de formación. Este módulo 23 se evalúa absolutamente todo, o sea, todo. ¿Eso qué quiere decir? La tabla de actividades, tareas y recursos que nos sirve para delimitar la viabilidad de un proyecto les va a pedir sus actividades, que debe tener una nomenclatura. Por ejemplo, si yo pongo actividad 1, me tiene que decir tarea 1.1. Si yo pongo actividad 1 y tengo dos tareas, tarea 1.1, tarea 1.2. Si yo tengo actividad 2, tarea 2.1. Tiene que tener la nomenclatura correcta como lo solicita la tabla. Posteriormente les va a solicitar lo que son los recursos materiales, recursos tecnológicos, recursos financieros y recursos humanos. Es importantísimo que cada uno de estos recursos que le están solicitando estén debidamente llenados. Si emplean la palabra no aplica, yo cuento con los recursos, automáticamente es reprobatorio. ¿Por qué? Un proyecto que nosotros determinamos y le ponen no aplica, entonces desde ahí se deriva que es un proyecto que no tiene viabilidad técnica. Un proyecto que ustedes plantean, un recurso, por ejemplo, yo cuento con la computadora. No. Aquí ustedes no cuentan absolutamente con ningún material, con ningún recurso tecnológico, con ningún recurso financiero, con ningún recurso humano. Es una tabla específica para que ustedes puedan delimitar todo lo que van a necesitar para cumplir el proyecto al plazo que ustedes determinaron, ya sea un año, año y medio, 2 años, 3 años, lo que ustedes hayan determinado. Por eso, de igual manera, cuando ustedes establezcan recursos materiales, recursos tecnológicos, recursos humanos, estos en conjunto, ustedes pueden ver un ejemplo que aparece en la plataforma y nos indica honorarios para quien realice cierta actividad, ¿no? Honorarios es una palabra que se utiliza para hacer un pago por una actividad que uno realiza. Eso se refiere al recurso humano. Pero si nosotros aplicamos la palabra honorarios para quien realice la actividad, entonces, ¿dónde queda el costo de los recursos materiales? ¿Cómo pago al recurso, los recursos tecnológicos? Entonces, no tendría yo cómo solventarlos. Ahora, como sugerencia que le he dado a todas las generaciones que han pasado por el módulo 23, es que dentro de la columna de recursos financieros, para que no se compliquen, porque es muy difícil estimar cuánto cuesta una computadora, cuánto cuesta un vehículo, cuánto cuesta un celular, cuántas hojas voy a necesitar, exclusivamente solo dentro de la columna de recursos financieros, pueden aplicar la palabra recursos monetarios, efectivo, recursos estimados y dinero. Esas 4 palabras, con que ustedes las pongan ahí, aunque repetidas, no importa que las repitan en toda esa columna, si ustedes ponen recurso monetario, recurso monetario, recurso monetario, recurso monetario, para mí, ahí sí, no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque entonces ahí ya contemplo al recurso humano, el pago del recurso humano, contemplo lo que es el pago del recurso material, contemplo el pago del recurso tecnológico. Adelante, Dalia. Asesor, buenas tardes. Buenas tardes. Mi duda es, por ejemplo, yo lo que pienso es, por ejemplo, aquí hay fábricas, entonces sería como hablar con los de las fábricas y que ellos, por ejemplo, uno nos preste su equipo de cómputo, la impresora, el internet,
Ahí cómo iría, perdón. No, no, es lo que acabo de comentar hace un segundo. No tienen por qué prestarle absolutamente nada a nadie. Esta tabla que ustedes están elaborando es una tabla que si ustedes estuvieran elaborando un proyecto realístico, cuando ustedes Sí. lleguen a los estudios de prefactibilidad que les piden el estudio financiero, esta tabla ustedes tienen que delimitar cuántas computadoras van a necesitar, cuántas hojas exactamente. Entonces, no, lo que ustedes a lo mejor posteriormente quisieran decir, lo voy a gestionar, no se utilizan estas fases. A ustedes van a poner como si no tuvieran absolutamente nada. O sea, todo es como que fuera a comprarlo nuevo para su proyecto. Ok, entonces, por ejemplo, si yo quiero invitar a mi comunidad para que participen y todos en grupo llevemos a cabo mi proyecto, entonces ahí no entra el que el vecino de allá diga, pues yo apoyo y voy a poner la computadora. No, No. no, no. Mira, te lo explico de otra manera. Haga de cuenta que usted está elaborando este anteproyecto y que a lo Ajá. mejor usted no lo va a realizar porque no tiene tiempo. Usted va y lo presenta a alguien y ese proyecto se lo compran. La persona que va a revisar su proyecto va a revisar su tabla de actividades, tareas y recursos y va a determinar si usted distribuyó correctamente cada uno de sus recursos para sus actividades. Cuando Ajá. uno valora eso por parte de los administrativos y ven que su estudio financiero es correcto, entonces se deriva algo que se le llama TIR, que es la tasa interna de retorno. La tasa Ok. interna de retorno sí va a servir solamente o exclusivamente para determinar cuánto capital yo voy a invertir en ese proyecto. Una vez que usted determine el monto total de lo que va a necesitar, ahí sí, en el estudio financiero, yo sí puedo agarrar y solicitar y gestionar. Entonces, en ese punto del estudio financiero, puedo hacer que mi ingreso sea mucho menor que el egreso. Ok, entonces en mi proyecto, si vamos a se van a necesitar para llevar a cabo ese proyecto que voy a ofrecerle a la alcaldía, entonces se va a requerir de una computadora, internet y de una Es, impresora, pintura. efectivamente. Entonces yo ahí pongo un aproximado de lo que cuesta. Ahí tengo que poner en la tabla una computadora que cuesta 11,000 pesos, una impresora que cuesta 3,000 pesos. ¿Sí puedo Mira, hablar de cantidades o nada sí, más de lo que se requiere material? sí puede hablar de cantidades en recurso financiero, pero como les comentaba hace un momento, para que no lleguemos al punto de calentarnos un poquito la cabeza pensando cuánto cuesta exactamente una computadora, dentro de Sí. ese rubro, dentro del rubro exclusivamente de recurso financiero, pueden aplicar la palabra recursos estimados, la pueden copiar y pegar en todas, en cada una. Ah, ok, Sí, bien. ahí sí, Sí. con eso queda correcta. O sea, con que esa palabra aparezca ahí, yo le doy palomita y con eso ya tienen el porcentaje de ahí, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que yo necesito ver de su tabla de actividades, tareas y recursos? Que las actividades, las tareas y los recursos estén acordes. Supongamos que pongan que voy a realizar una junta vecinal y en el recurso material me pongan no aplica. Entonces, ¿qué material voy a necesitar para hacer una junta? A lo mejor yo no reflexiono que a lo mejor voy a requerir de una computadora, la puedo requerir. Todo lo que ustedes puedan necesitar es lo que ustedes van a plasmar dentro de esa tabla. O sea, no hay que hacer alusión a la parte de decir, yo cuento con esto. De igual manera, como puntos de sugerencia o de recomendación, la columna de recursos humanos les dice lo que es la tabla de la fase. Una persona con conocimientos en X función. Si ustedes ya conocen el perfil, lo pueden emplear. Por ejemplo, pueden colocar una persona con conocimientos en informática o pueden colocar un licenciado en informática. Lo que sí no se debe de aplicar en la columna de recursos humanos es una o dos personas, tres personas, cuatro personas y no pongan qué es lo que van a realizar. Por eso es muy importante, o es el perfil o qué función va a realizar. Y otro perfil que es muy importante que aparezca en cada una de sus fases son ustedes mismos, que ustedes son, como se vayan a denominar, líder de proyecto, director de proyecto, encargado de proyecto, gestor de proyecto, jefe de proyecto, como se quieran denominar, porque ustedes van a ser el órgano máximo de su proyecto.
Ujú. Entonces, por ejemplo, en mi proyecto puedo decir que se ocuparán un aproximado de 25 personas para que se haga una limpia en los alrededores de la presa. Sí, o solamente puede aplicar nada más colaboradores. Realmente, el número total de empleados que usted va a tener no es tan importante. Lo que es importante que ustedes aprendan a hacer es los perfiles. ¿Por qué? Porque a veces ha pasado de que de repente se confunden en la parte de lo que es un perfil de puesto y ponen, por ejemplo, mi familia. Familia no es un perfil de puesto. Vecinos no es un perfil de puesto. No. Entonces tienen que tener muy especial cuidado con qué es un perfil de puesto. Un perfil de puesto precisamente es un campo de actividad que realiza una persona, como cuando vas a solicitar un empleo, ¿no? Que te dicen, se solicita auxiliar administrativo. El perfil es auxiliar administrativo. ¿Y cuál es la descripción? Es que necesitan una persona de 18 a 55 años, que sea género masculino, a lo mejor, capacidad responsable, tolerante a la frustración, o sea, las características que usted quisiera que realizara. Y bien importantísimo, definirles en qué actividades van a participar, ya sean actividades previas, de desarrollo o de concreción. Eso sí es muy importante que se lo pongan. A lo mejor Eso sí hay que especificar. eso sí hay que especificarlo. ¿Por qué? Porque es muy importantísimo. Porque esta misma tabla ustedes la van a ocupar en la semana 3 y ahí van a utilizarla con su cronograma de trabajo. ¿Sí? Sí, está bien. Muchísimas gracias, doctor. De nada. Adelante, María. Gracias, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, lo que yo estoy entendiendo que en esta actividad en específico, de momento, no es tan importante que utilicemos un monto específico, sea en pesos, sino que debemos detallar en forma global, como usted nos dijo, recursos, honorarios, etcétera. Es correcto, ¿verdad? Es correcto. ¿Por qué Gracias. por qué lo detallo de esta manera, María? Porque no es tan importante el hecho de que ustedes me digan, como mi proyecto lo estoy realizando 2 años, voy a requerir de 1,200 hojas, porque no estamos haciendo un estudio financiero, solamente estamos haciendo un análisis de prefactibilidad. Esto es solo para saber si el proyecto es viable, es todo. O sea, ¿cómo determinamos la viabilidad? Con que su tabla que le está presentando lo que es la fase está completamente llenada. Exacto, gracias. De nada. Adelante. Ya no hay más. Dalia, sigues con tu mano levantada. ¿Tienes alguna otra duda? No, perdón, profesor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Es Raúl García, ¿verdad? No, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches, Raúl García. Adelante. Una pregunta en recursos humanos. Yo puse número N de personas y su servidor. ¿Es correcto? Porque no sé cuántas personas existan realmente las que vayan a participar en el proyecto, porque es con CETRAVI, con el gobierno y una concesionaria de una ruta específica de autobuses de transporte. Ok, mire, Raúl, la parte esta de una N de personas, pero sí puso qué es lo que va a realizar cada una de esas personas. No, pues, como era recursos humanos, no puse qué va a realizar cada persona, porque no sé quién se vaya a encargar de eso. O sea, yo voy a hacer la solicitud directamente a la CETRAVI. No, entonces dejaría de ser un proyecto. Creo que ya me acordé de su proyecto. Lo que sí le invito es a que lea la retroalimentación que le realicé. ¿Por qué? Porque si usted se enfoca en plantearle al gobierno, entonces no es una solución que usted esté brindando hacia una estrategia propia, sino está esperanzado de que el gobierno lo vaya a realizar. Usted tiene que buscar soluciones alternas. Es, por ejemplo, si yo en el mundo existen millones de proyectos que ya emplea gobierno. Hay proyectos de discriminación, proyectos de escasez de agua, pero todos esos tienen una temporalidad. Entonces, si ellos, por ejemplo, están basados en los recursos federales, en que lo aprueben ciertos órganos, en que lo aprueben ciertas leyes, si nosotros nos esperanzamos realmente a ver que ellos lo realicen, entonces no tenemos la idea de hacer un proyecto. Lo que tenemos que hacer es buscar soluciones que no estén esperando lo que el gobierno va a realizar. Entonces, por eso fue que le recomendé
que verificara el hecho de que usted puede establecer estrategias, porque así le hizo proyecto, y hay muchas estrategias que usted puede implementar ajenas a, y también el recurso humano que usted va a necesitar también se puede especificar. Ok, sí, lo que pasa es que esto se hace directamente con la CETRAVI porque ellos están encargados de monitorear precisamente los servicios de todas las rutas de transporte, ¿sí? Y en este caso yo incluyo a ellos junto con los concesionarios de la misma ruta, pero no sé qué cantidad de personas existan en esa ruta. O sea, sería cuestión de hacer algo específico propio, entonces. Por ejemplo, su proyecto de usted era el de remodelar ciertos autobuses porque no están cómodos para la gente. Pero vuelvo a caer a la misma situación. Tenemos que emplear situaciones alternas a la CETRAVI. Es como, por ejemplo, un ejemplo que de la ciudad donde vivo, las rutas de transporte están deterioradas. Yo no, te cortó un poquito su audio. Remodelación del mobiliario. Exactamente. Entonces no podemos esperanzarnos que la CETRAVI lo haga. Entonces lo que le vuelvo a comentar es, si por favor puede leer la recomendación que le di dentro de su fase 1 y fase 2, ahí podrá ver ciertos artículos que yo le compartí para que pueda mejorar la calidad de su trabajo, porque al final, si seguimos trabajando como lo está haciendo, va a seguir cometiendo el mismo error. Adelante, María. Hola, maestro. Hola, buenas noches. Buenas tardes, habla Teresa Cervantes. Hola, buenas tardes, Teresa. Oiga, es que como ya no habló la compañera, perdóneme, Sí, me metí. sí. No se preocupe. Yo le quería comentar, Sí. dentro de los perfiles que yo tengo, Ajá. yo voy a poner a un ingeniero electricista que él va a ser el que les va a ayudar a las personas que van a poner las bombas en las casas, donde va a ser lo de la captación pluvial, para que aprendan a poner su bomba con ¿cómo se llama? El automático. Ok. Pero el otro es mi yerno, él es plomero. Ok. Pero él se dedica a eso. Ok. A él no es de oficio. Ok. Solamente lo pongo así. Nada más le pone plomero. O sea, no porque a lo mejor porque sea su yerno, no ponga el nombre, solo ponga plomero. Al final usted ya lo conoce. Al otro ingeniero electricista. Nada más a ellos dos, así los voy a poner. Así es. Y ya me pondría yo como líder de proyecto. Y la sociedad. Y la sociedad. Que usted lo puede denominar como colaboradores. Ok. Otra pregunta, maestro. Adelante. Se me olvidó. Por decirle, ya lo tengo aquí. En el de... No, maestro, lo olvidé. No se preocupe, si se le acuerda más. Si se le acuerda, si me acuerdo, le digo. Claro que perdóneme, se me olvidó. No se Gracias, preocupe. maestro. De nada. Adelante, Maribel. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Habla Pilar Peralta. Pilar, ok, adelante, María. Disculpe una pregunta, me quedé yo en lo de los recursos tecnológicos, ¿ahí qué se va a poner? En el recurso tecnológico es todo lo que usted utiliza, por ejemplo, Internet, herramientas de software como por ejemplo PowerPoint, Word, Excel, esos son los recursos tecnológicos. El celular se cuenta también como recurso tecnológico. Ok. Bueno, gracias, maestro. De nada. Adelante, Maribel. Bueno, vamos a esperar. Mientras, vamos a darle continuidad a lo que es la presentación. ¿Qué es un proyecto? Ya hemos estado visualizando desde lo que es semana 1, cómo elaboramos un proyecto. Ahora la parte importante que hemos estado determinando, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es un esfuerzo temporal que tiene un principio y tiene un final. Dice, ¿cuáles son los pasos que tenemos que realizar para elaborar un proyecto? Un proyecto de investigación es aquel que parte de la necesidad de dar respuesta a un problema y para ello plantea una hipótesis que se busca solucionar a través de una serie de estrategias o acciones, que eso es lo que estuvimos realizando en fase 1 y fase 2.
La breve introducción que les pedía a la plataforma era su definición del problema, era decir, cuál es el problema que yo busqué dentro de mi sociedad, en dónde lo iba a realizar y qué estrategias iba a implementar para poder solucionarlo. A través de esas estrategias o acciones, yo iba a determinar lo que era mi objetivo general. En cualquier proyecto de investigación, independientemente del campo científico donde se inscriban, debe de haber un problema de investigación y un objeto de estudio. O sea, que cualquier tipo de proyecto tiene que tener un problema de investigación, ya sean proyectos sociales, ya sean proyectos de inversión, ya sean proyectos por ejemplo, de los de AC, de asociaciones civiles. Todos esos tipos de proyectos requieren un problema de investigación y hacia dónde me voy a dirigir. Un conjunto de estrategias entre las que se encuentra la revisión de la literatura sobre la temática concreta, una fundamentación teórica según las bases de cada disciplina, la descripción del proceso para obtener y analizar los datos y la presentación de unas conclusiones. Pero eso es cuando ya tenemos todos los datos estadísticos de si el proyecto es viable. Entonces, ¿cuáles son los pasos que tenemos que seguir para elaborar un proyecto? La idea de la investigación, el planteamiento del problema. Realmente cuando ustedes iniciaron en su módulo les dijeron, analicen un proyecto de su localidad o de su estado o de los que ustedes quieran. Entonces le empezamos a generar ideas, a visualizar cuál es el mayor problema que radica dentro de la sociedad. Entonces ya tuvimos la idea. Entonces cuando ya tengo la idea de la investigación, entonces empiezo a plantear el problema. ¿Cuál es el peor problema de esa idea que yo tengo? Entonces la planteo como una hipótesis. Entonces, elaboro el marco teórico, conceptual y textual, definiendo lo que es el objetivo general, los objetivos específicos, las metas. Ahora, defino la metodología, cómo lo voy a realizar. Aquí entra con qué recursos lo voy a utilizar, con qué personal lo voy a utilizar. ¿Para qué? Para hacer un plan de trabajo. Mi plan de trabajo es mi organigrama. Bien, ustedes pueden ver que dentro de fase 4 les va a solicitar un esquema de jerarquía u organigrama. Para que no nos vayamos a confundir, esquema de jerarquía es un organigrama, porque lo que pasa es que dentro de PowerPoint lo van a encontrar como esquemas de jerarquía, pero son organigramas. Puede ver organigramas tipo vertical, tipo matricial, tipo horizontal, tipo piramidal. Hay millones de tipos de organigramas de tipo árbol, como ustedes lo quieran emplear. Comúnmente los que se utilizan para los proyectos que nosotros estamos realizando son proyectos, organigramas de tipo vertical o tipo jerarquía, donde viene la parte principal, que viene la máxima autoridad, y así se va decayendo, ¿no? Es como si fuese una pirámide. En la punta más alta va el jefe y hasta llegar a la parte de la base, que es la obrera. Y tenemos el seguimiento y desarrollo del proyecto de investigación. El término proyecto proviene del latín projectus y cuenta con diversas significaciones. Podría definirse a un proyecto como el conjunto de las actividades que desarrolla una persona o una entidad para alcanzar un determinado objetivo. Esas actividades se encuentran interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada. Bien, la estructura del proyecto. Siempre vamos a iniciar el proyecto con un título. El título que ustedes están empleando desde fase 1 es el que van a utilizar en su fase final. Por eso a veces es muy importante determinar que sea un título detonador. Cuando nosotros empleamos un título detonador, desde el momento en que estamos empleando lo que es el encabezado del proyecto, desde ahí podemos denotar la importancia de la temática que vamos a realizar. Dice, debe de ser descriptivo, es decir, en el mismo título se debe explicar el motivo del proyecto de investigación. ¿Sí? Es como muchos han empleado. La escasez de agua en la ciudad de, discriminación, di no a la discriminación en la ciudad de. Entonces ya por lo menos tengo que, están buscando el tema y en dónde lo están realizando. Formulación del problema o introducción. Consiste en la exposición del tema elegido y la justificación de su elección. Es importante que el problema se plantee de más a menos, dice. Es decir, se debe partir de un tema amplio a lo básico o a lo complejo. El desarrollo es la parte más importante del proyecto, ya que en ella se da respuesta a todas y cada una de las incógnitas planteadas. Aquí es donde nosotros definimos el por qué y el para qué. Es donde nosotros justificamos ese proyecto, la importancia de realizarlo para llegar a las conclusiones. Y algo que no debemos olvidar en cualquier tipo de trabajo de investigación es la bibliografía. Entramos a lo que es la etapa de la organización. Dentro de lo que es la etapa de organización se refiere a la parte de saber
cómo nosotros vamos a distribuir cada uno de los elementos que van a componer precisamente la estructura interna del proyecto. Es una parte tan importante porque a nosotros definimos realmente todo lo que va a conllevar ese proyecto y cómo con los recursos, cómo con lo que es las estrategias, cómo con lo que es las actividades y tareas, vamos a cumplir ciertos tiempos para poder realizar cada una de esas actividades y cada una de esas tareas. Dice, la definición más común para entender qué es una organización es interpretarla como una institución formada por una serie de personas que de manera voluntaria han decidido coordinar sus esfuerzos y capacidades para alcanzar los objetivos en común por medio de estructuras organizacionales. Se acabaron los primeros 30 minutitos, me voy a desconectar de esta liga y nos reconectamos, por favor, para darle continuidad.